Hola Mauricio, buenas tardes. ¿Cómo llegaste al canal? ¿Todo Hola, bien? Karen. Bien, sí. Pude llegar, gracias a Dios. ¿Mucho tráfico? Un poco, pero pudimos sortearlo. Menos mal, porque igual dijeron que el clima va a estar un poco complicado, pero eso se mejoró, ¿verdad? Mira, hay un vasito de agua ahí, cualquier cosa. Se va a encender una luz roja cuando comencemos a grabar, ¿ya? Hola, bienvenidos. Muy buenas noches. Soy Karen Brun y este es Enigmas, el programa que habla de los misterios que a través de los años no han podido todavía resolverse. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que a lo largo de los años ha producido fascinación y controversia en las personas. La pregunta que nos convoca el día de hoy es, ¿estamos solos en el universo? Es hora de que retomemos la pregunta junto a nuestro invitado del día de hoy. Él es Mauricio Leito, ingeniero comercial de profesión, experto en temas de ovnis y vida extraterrestre. Muchas gracias Mauricio por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por la invitación. Quisiéramos partir esta entrevista leyendo unas declaraciones de una importante astrónoma británica que fue la primera mujer que llegó al espacio. Ella es Helen Sharman, de 56 años, y que dio declaraciones al diario The Guardian, y ella dijo algo más o menos como lo siguiente. Los extraterrestres son como tú o como yo, están hechos de carbono y nitrógeno, tal vez no, es posible que estén en la Tierra ahora mismo y que simplemente no podamos verlos. Hay billones de estrellas en el universo, que debe haber todo tipo de formas de vida. Ante estas declaraciones, ¿qué crees tú, Mauricio? ¿Cuál es tu postura? Yo creo ¿Estamos solos en el universo? que es una pregunta bastante amplia, difícil de responder, pero las declaraciones que dio la científica británica, en el fondo, si uno mira estadísticamente hablando, en el universo hay millones de estrellas. eh, una cantidad que no podríamos medir en números, muy difícil. Y si nos atenemos a las estadísticas más pesimistas, hablan de que podría haber muchas civilizaciones o estrellas con planetas como la Tierra. Por ende, la posibilidad de que en esos planetas exista vida inteligente, a lo mejor no como la conocemos, porque pueden haber muchas formas de vida, es prácticamente infinita. Y en relación a eso mismo, a lo largo de los años en todo el mundo, en todo el planeta, se han visto una serie de avistamientos de objetos no identificados, creando un misterio de la vida extraterrestre. Existió a este respecto un físico nuclear llamado Enrico Fermi. ¿Puedes contarnos de qué se trata, quién fue este científico y de qué se trata el paradigma de Fermi? Bueno, Enrico Fermi fue un científico de los años 50 en la base de Los Álamos, que es una base de Estados Unidos donde se hacían experimentos avanzados. Él planteó en una comida un interrogante que dejó a muchos sorprendidos, porque en el fondo, ¿dónde hay vida extraterrestre? Si existe, ¿dónde está? Porque digamos que si esos fenómenos se estaban produciendo desde esa época, pero todavía no había un contacto, ¿no? De parte de estos supuestos seres. Bueno, el interrogante es, ¿dónde están? ¿Por qué no se han contactado todavía con nosotros? De alguna manera este paradigma plantea la disyuntiva que hay muchísima información, pero que esta información no se ha podido comprobar científicamente. Claro, porque lo que pasa es que los científicos para poder eh, se basan en el método científico para plantear digamos, plantear sus hipótesis y decir este fenómeno, llegar a una conclusión de si este fenómeno es o no real. Una de las cosas que hace que sea muy difícil poder comprobar un fenómeno de este tipo es que los científicos dicen que no hay una manera de grabar dos veces el mismo fenómeno. Entonces, de alguna manera, el método científico habla de que tiene que haber una repetición del mismo fenómeno para comprobarlo. Y ellos mismos quizás exponen que como no puede repetirse el fenómeno, es muy difícil comprobarlo.
Claro, porque digamos que cada avistamiento que se produce o cada fenómeno es único. Eh, Se puede plantear a lo mejor algunas similitudes entre algunos fenómenos, pero en sí cada uno es muy difícil poder plantear o utilizar el método científico en esos fenómenos. ¿Qué pasa al respecto con los científicos, con los astronautas, con todas estas personas que se dedican al fenómeno OVNI? De alguna manera, ¿qué tienen que decir ellos de tantos avistamientos? Parece ser una información más bien tabú o secreta porque no llegan las personas y a pesar de tantos años haber estado en esta investigación constante de parte de muchos países, aún todavía no hay como una comprobación. ¿Qué pasa con los científicos al respecto? Quizás tiene que ver un poco con lo que acabamos de decir, que no hay una manera de comprobar. Eh, los científicos yo creo que son, frente a estos fenómenos, son más bien cautos, o sea, de muchas observaciones que se hacen, posiblemente la mayoría de ellas tengan alguna explicación racional. Y ahora el porcentaje menor que no tienen alguna explicación científica, en ese sentido los científicos dejan la pregunta abierta. Puede que corresponda a algún fenómeno que esté fuera de la Tierra, por ende es difícil dar una respuesta en ese sentido. Una consulta que viene como a ser del resultado de tantos años de investigaciones, se puede establecer, hablando del método científico y hablando de las investigaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo, se puede establecer un porcentaje de avistamiento, la certeza de que una cierta cantidad o cierto porcentaje de avistamientos sea real. ¿Qué hay al respecto, de información al respecto? Bueno, mirando las estadísticas a nivel mundial, hablan de un porcentaje de aproximadamente un 5% del total de observaciones que no tendrían explicación lógica, eh, que posiblemente ahí puede ser que sea origen extraterrestre. Pero todos los demás, digamos, corresponden a fenómenos, pueden ser atmosféricos, de las mismas tecnologías terrestres, que no ha sido dada a conocer al público. Por ende, en muchos casos se ha dicho que se han divisado estos supuestos ovnis, pero que en realidad corresponderían a tecnología de aquí de la Tierra, que no se ha dado a conocer. Un 5% de los encuentros con ovnis dice que son hechos que no tienen explicación, por lo que los objetos divisados se diría que son extraterrestres. Interesante. Bueno, en ese sentido también hay un científico muy famoso que ya no está con nosotros, que es Stephen Hawking, y él se expresó al respecto diciendo lo siguiente: si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón descubrió América, en que los nativos americanos sacaron la peor parte. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que es una comparación bastante interesante, porque convengamos que, por ejemplo, cuando Colón descubrió América, en el fondo él fue el contacto de dos civilizaciones muy diferentes, o sea, dos mundos por un lado el mundo europeo muy avanzado, que supuestamente deberían, por lógica, pensar que iban a actuar con raciocinio, pero sin embargo se vio que eh, actuaron totalmente arrasando con la cultura autóctona, y si eso lo extrapolamos al tema de un supuesto contacto con seres más avanzados que nosotros, eh, ciertamente podría darse un resultado muy parecido. Por eso que Stephen Hawking planteó alguna vez que no era recomendable dar a conocer dónde estábamos nosotros, porque los últimos años se han mandado muchas misiones espaciales, una que se envió al espacio con una placa, digamos, con información de la Tierra, de dónde estábamos ubicados. Entonces, supuestamente si una civilización muy avanzada encontrase esa placa,
sería muy fácil para esa civilización encontrarnos y quizás con qué intenciones, qué podría hacernos. Y pues yo creo que por eso Hawking planteó esa inquietud, o sea, él quedó muy inquieto ante esa posibilidad que puede ser también. También, bueno, respecto a lo mismo, yo creo que es súper complejo el tema porque de alguna manera muchos científicos muy renombrados hablan de este miedo de que nos ubicaran. Y bueno, respecto a la pregunta que te quería hacer era que durante el año 2014-2015 muchos pilotos norteamericanos hicieron avistamientos de ovnis. Y bueno, estos fueron informados obviamente al Pentágono. ¿Qué está haciendo el Pentágono al respecto de estos avistamientos? ¿Hay algún programa, algo que se esté llevando a cabo? Bueno, el Pentágono, recordemos que la guerra desde que empezó este fenómeno en los años 50 y después cuando ocurrió el tema de la Guerra Fría con la Unión Soviética, se tomó muy en serio el tema OVNI porque en un momento se pensó que podían ser eh, naves diseñadas por la Unión Soviética, naves avanzadas eh, que podían representar un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Por ende, en esa época se iniciaron investigaciones destinadas a recopilar la mayor información posible sobre estos fenómenos y para llegar que terminaran en conclusiones que después, digamos, que no fueron dadas a conocer al público, obviamente, pero que hicieron ver que Estados Unidos se tomó muy en serio el tema de ese fenómeno. Bueno, pareciera haber muchos antecedentes de avistamientos ovnis sin tener la certeza de lo que realmente son. Existe un 5% de avistamientos que no tienen una explicación científica. La pregunta permanece abierta. ¿Estamos solos en el universo? Fue un placer conversar con Mauricio de este tema tan interesante. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti. Soy Karen Brun y nos volvemos a encontrar la próxima semana, como todos los viernes, en nuestro programa Enigma. Muy buenas noches.